Muy bien, acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Voy a leer lo que es la versión, la Reina Valera. Mateo 12, versículo 22, dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hasta ahí le voy a leer. Perdón, el 28 también lo voy a leer. Dice así: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok. ¿Alguna vez les han preguntado o ustedes se han preguntado cuál es el pecado que nunca se va a perdonar? ¿Sí? ¿Se han preguntado cuál es el pecado que nunca se va a perdonar? De acuerdo a lo que te voy a leer un poquito más adelante, el pecado que nunca se va a perdonar es la blasfemia en contra del Espíritu. La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, durante algún tiempo he tenido algunas conversaciones con algunas personas porque me han preguntado precisamente cuál es este pecado, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si te ha tocado a ti, por ejemplo, que tú has hecho algunas cosas y, por ejemplo, deberías de ser merecedor a un castigo. ¿Sí me explico? Y de pronto uno dice: bueno, ¿por qué no ha pasado tal cosa? El punto es el siguiente, miren, o con lo que quiero introducirme es con lo siguiente. Jesús aquí está haciendo algo o está introduciéndose a algo que más adelante va a explicar. Y dice lo siguiente, por ejemplo, la palabra de Dios dice así, que por ejemplo llegó un momento en donde Jesús le llevaron una persona endemoniada, esta persona no hablaba, estaba muda, etc. Entonces una vez que Jesús hizo un milagro, ejecutó un milagro, entonces se levantaron los de su misma casa, porque recuerden que eran los fariseos. Se levantaron los de su misma casa, judíos, y empezaron a cuestionarse entre ellos mismos, o comenzaron, mejor dicho, porque es parte de la predicación, comenzaron a ejecutar un juicio en contra de Jesús. Recuerda que Jesús en ese momento es Dios en la tierra, Dios manifestado en carne, y si lo quieres ver así, Jesús es el representante de su Padre, y Jesús está lleno del Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo estaba en Jesús. Y todos ustedes saben que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que venga otro, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Vamos bien? Ok. Entonces en ese momento que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, los milagros que hacía, lo hacía por medio del Espíritu Santo, pero obedeciendo a su Padre. ¿Vamos bien? Obedecía el mandato de su Padre, y quien se movía para hacer los milagros era el Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús. Entonces Jesús comienza a explicarle a los fariseos y fíjate muy bien, comienza a darnos y a explicarnos cómo es el reino de los cielos, o cómo es cualquier reino. Un reino para que pueda trabajar, un reino para que pueda vivir, para que pueda triunfar, o que pueda subsistir, o que pueda existir, necesita de una cosa, que es que cada gente entienda cuál es su posición en el reino. Porque porque los fariseos dicen: este echa fuera demonios por Beelzebú. Y Jesús comienza a dar les dice algo así muy sencillo, pero con grande relevancia y con gran trascendencia. Y les dice: miren, yo necesito que entiendan algo. Si ustedes dicen que yo echo los demonios fuera por Beelzebú, entonces quiere decir que el reino de Satanás está dividido, porque Satanás no quiere que tú seas sano. Amén. Su función de Satanás, ¿cuál es? Matar, robar y destruir. ¿Cómo te puede destruir Satanás? A través de enfermedad. ¿Cómo te puede matar Satanás? A través de una enfermedad.
o a través de muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en la parte de la enfermedad. Esta persona, este endemoniado, no podía hablar, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús viene y lo libera. ¿Vamos bien? Jesús viene y lo libera, echa fuera al demonio y todo lo que ustedes ya saben. Entonces llegó un momento en donde Jesús comienza a explicar y les dice, miren, un reino dividido, un reino contra sí mismo no prevalecerá. Dice, si Satanás echa fuera echa fuera los demonios por él mismo, dice, quiere decir entonces que él está dividido y su reino no va a prevalecer. Ahora, ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por Belcebú. Entonces Jesús dice, ahora les voy a hacer una pregunta. Entonces sus hijos, porque así lo dice la palabra, ¿por quién echan fuera los demonios? ¿Verdad? Dice, si yo echo los demonios por Belcebú, entonces sus hijos, ¿por quién los echan? ¿Sí o no? Dice sí. Entonces, ¿por quién los echan? Y entonces Jesús los pone entre la espada y la pared. Y una vez que Jesús comienza ese diálogo o comienza a decirles eso, dice lo siguiente. Bueno, voy a leerlo otra vez. Dice, el versículo 26 dice así, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo va a permanecer su reino? Si está dividido, su reino no va a permanecer. Y el 27 dice así, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos mismos serán nuestros jueces. El 28 dice así, pero si yo, repite conmigo, pero si yo, entiende esa expresión, pero si yo, ¿sale? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, nota, Jesús no dice, yo echo fuera a los demonios por el poder que hay en mí. Jesús dice, pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ¿notan eso? ¿Sí notaron eso? Ningún predicador, mis hermanos, ningún predicador se va a tomar la atribución de decir que ellos tienen el poder y la autoridad por sí mismos para echar fuera a un demonio. Yo considero que ningún pastor coherente, que ningún pastor lleno del Espíritu Santo, no creo que ningún pastor diga que echa fuera demonios, hace milagros por el poder que él tiene. ¿Vamos bien? Ningún predicador yo creo que va a decir eso. Ahora, tú vas a escuchar predicadores que van a decir, por la investidura o por el poder o por la unción o por el Espíritu Santo que está en mí, entonces tengo la capacidad, pero no yo, sino el Espíritu Santo que obra en mí, tiene la capacidad o hace milagros o me utiliza como un instrumento para echar fuera demonios y hacer milagros. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, esta expresión es correcta. Fíjate muy bien. Cuando Jesús comienza a explicar esto, ya desde aquí ya tú deberías de saber o darte una idea cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tú ya más o menos deberías darte una idea. Y Jesús vuelve a decir, y Jesús les dice, yo echo fuera demonios, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente que ha llegado el reino de Dios. Ahora, regresen al versículo 28. ¿Qué les dije que repitieran? Pero si qué, pero si yo. Obviamente Jesús está diciendo, pero si yo. Cuando te dije que repitieras, me refiero a que tú hagas esa declaración en primera persona. Es decir, cuando yo digo, si yo estuviera hablando en tercera persona, estaría hablando de Jesús. Cuando hablo en primera persona, ¿de quién estoy hablando? De mí. Entonces, cuando yo les dije que repitieran, pero si yo, ¿están hablando en tercera o en primera persona? En primera persona. Entonces, ¿entienden lo que te estoy transmitiendo? Pero si tú, ¿voy bien? ¿Ya me entendieron? Pero si tú, por el Espíritu Santo, echas fuera a los demonios y haces milagros, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a manifestar? ¿Qué se va a manifestar? El reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora ya puedes entender un poquito más la expresión, pero si yo, ¿ya lo puedes entender? Pero si yo echo fuera demonios, hago milagros por el poder del Espíritu Santo, entonces el resultado es que el reino de Dios
ha llegado ¿a quién? ¿A quién? Dice, pero entonces ciertamente ha llegado el reino de Dios. Pero entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes o a vosotros. Fíjate muy bien. Y aquí empieza otro diálogo referente a lo mismo. Si tú pones atención, te garantizo que tu vida puede ser transformada a lo que te quiero enseñar el día de hoy o lo que la palabra de Dios te quiere enseñar el día de hoy. Versículo 28 dice así: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Voy a leerte lo que es la versión PDT, el versículo 29. El versículo 29 dice así. Perdón, bórrense esto, voy a regresar al versículo 28 a explicarles lo que es la versión PDT. De Mateo 12, 28 dice así: pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta versión no te deja lugar a duda de que dice, cuando yo estoy siendo respaldado por parte de mi Padre, por parte del Espíritu Santo, entonces les debe de quedar claro que yo soy un representante de Dios, del reino de Dios hacia ustedes. Sí dijo así Jesús, ¿verdad? ¿Sí se entendió? Bueno, muy bien, continúo. Versículo 29. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Esta versión dice así, lo hace en forma de pregunta. Versículo 29, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo puede cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? ¿Cómo puede? ¿Alguien sabe cómo puede? Está haciendo una pregunta, ¿sí se fijan? Es decir, Jesús les está diciendo, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Les voy a hacer esa pregunta a ustedes, Sion, pónganme atención, ¿sale? ¿Cómo pueden ustedes robar la casa de un hombre? ¿Cómo pueden? Jesús comienza a decirles, piensen, ¿cómo pueden robar la casa de un hombre? ¿Cómo pueden? Y entonces en ustedes tiene que comenzar una especie de, su cerebro tiene que comenzar a trabajar para idear un plan para saquear la casa de ese hombre, ¿verdad? Jesús le dice, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Y dice Jesús, primero tiene que atar al hombre fuerte y luego así robar su casa. Fíjense las palabras de Cristo en esta versión. Y fíjate lo que dice: el que no está conmigo está en mi contra. El que no está conmigo está en mi contra. Y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Entonces Jesús ya comienza a cambiar el tono de la conversación. Jesús comienza a tomar la posición que le dio su Padre aquí en la tierra. Jesús les comienza a decir, miren, ustedes me están acusando de que yo he hecho fuera demonios por Belcebú. Ustedes me están diciendo, en otras palabras, que yo soy un servidor del diablo, ¿sí o no? Ustedes me están acusando de eso. Pero antes de explicarles, Jesús les dice, yo quiero que entiendan ustedes algo. Un reino dividido no va a prevalecer. Entonces, yo no vengo por parte de Belcebú. Dice, yo vengo por parte del Padre. Si dice así, ¿verdad? Entiendan la expresión, entiendan el juego de palabras. Dice Jesús, bueno, una vez que ustedes entiendan que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, ahora yo quiero que entiendan ustedes otra cosa. Fíjense bien, si yo les estoy demostrando con el poder y la autoridad del Padre que el Espíritu Santo está en mí, entonces para ustedes les debe de quedar claro que yo soy un representante de Dios en la tierra. Eso entiéndase lo que está diciendo Jesús, porque el Espíritu Santo está en mí. Ahora dice lo siguiente: si tú vas a ir a robar una casa, si tú vas a ir a asaltar una casa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es que tienes que atar al hombre fuerte de esa casa para que tú puedas entrar y saquear su casa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y Jesús termina diciendo lo siguiente: ahora, una vez que estoy comenzando a dejarles el panorama claro, que yo no vengo en parte de parte del diablo, que el Espíritu Santo está en mí,
y que si el Espíritu Santo está en mí y yo estoy dando testimonio de que el Espíritu Santo está en mí, a ustedes les tiene que quedar claro de parte de quién vengo. Y Jesús comienza a cambiar aquí, a partir de ese momento, su lenguaje. Y les dice, miren, yo se los voy a poner más claro. El que no está conmigo, no te preocupes, no pasa nada. El que no está conmigo, en mi contra está. El que no está conmigo, en mi contra está. Dice así la versión 60. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dice, miren, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sale? El que no está de acuerdo conmigo, está en mi contra. Ahora peor, dice, aquel que no me ayuda a trabajar, ¿qué está haciendo? Nota que la expresión de Jesús no es, no me ayuda o no trabaja conmigo. Dice, aquel, fíjate lo que dice, y el que conmigo no recoge, desparrama, versión 60, versión PDT dice así, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. ¿Qué indica esto? Nota que esta enseñanza que Jesús está dando es más fuerte y es más trascendente de lo que tú y yo podamos pensar. Porque Jesús está hablando de la división de un reino y Jesús está hablando cómo se comienza a dividir un reino. Porque Jesús, una vez que Jesús les explica a los fariseos y les dice lo siguiente, entiendan esto, el reino de Satanás está completamente organizado. Y el reino de Satanás está tan organizado que el reino de Satanás hasta ahorita, tiempo presente, existe. Y está tan organizado que hasta ahorita, tiempo presente, y así lo dice la Escritura, es el que gobierna el mundo. Si el reino de Satanás estuviera dividido, se hubiera caído el reino de Satanás. Pero Satanás está tan perfectamente bien organizado porque cada quien entiende su función. Ahora Jesús tomó ese ejemplo. Nota cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, toma un ejemplo negativo para que la gente pueda entender cómo es el reino de los cielos. Cómo Jesús no se puso a decir, miren, el reino de Satanás está dividido. ¿Cómo se les ocurre compararme con Satanás? ¿Cómo se les ocurre decirme a mí que por Belcebú echo fuera demonios? ¿Que no ven que el reino del diablo está bajo mis pies? ¿Han escuchado eso de que el reino de los cielos, que el diablo está bajo mis pies y quién sabe qué tanto? Mira, por eso les digo, cuídense de lo que hablan. O piensen muy bien las cosas antes de hablar. Sí, la Escritura dice que nosotros vamos a tener poder para hollar serpientes y todas esas cosas, pero una vez que tú entiendas cómo funciona el reino espiritual, si tú no entiendes cómo funciona esto, por mucho que tú digas que el Espíritu Santo está en ti, pero no hay algo que te avale, si el mismo Espíritu Santo no te avala, tú dices puras tonterías. Bajo mis pies está el diablo. No, ni siquiera, a lo mucho que está bajo tus pies es una cucaracha. Nada más. Por lo siguiente, a ver, Jesús dice, pon en contexto tu vida. En el reino que tú estás viviendo, entiéndase que el reino de los cielos, te lo dije hace 15 días, solamente existe un reino de los cielos. Existen muchas congregaciones, muy bien. En tu congregación, ¿construyes o derribas? ¿Construyes o desparramas? Deja de que no trabajes, porque en el reino de los cielos no hay medias tintas. O perteneces al reino del diablo o perteneces al reino de los cielos. Pero tú no puedes estar jugando a que sí perteneces al reino de los cielos, pero haces obras del reino del diablo. A ver, yo no trabajo, pastor, porque yo no tengo tiempo. Muy bien, excelente. ¿Qué estás haciendo? ¿Construyendo, aportando o destruyendo? Jesús dice, el que no está conmigo, contra mí está. Nota, el que no está con el Espíritu Santo no tiene el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Y dice, si no estás conmigo, estás en mi contra, porque estás viviendo y estás perteneciendo a mi reino, dice Jesús. Y dice Jesús, y Jesús todavía lo eleva más, y les dice, yo vengo a recoger, yo vengo a cegar. ¿A qué has venido tú?
Si tú no me estás ayudando a cegar, nota, Jesús dice, tú estás destruyendo lo que yo estoy construyendo. Dice, porque si no me ayudas a cegar, estás desparramando. Jesús está siendo completamente radical. Jesús ya no se pone en medias tintas y se pone en una postura amorosa a decirte, no te preocupes, mi hijo, yo entiendo la situación. Jesús en este punto es radical, entendiendo el contexto del reino espiritual. Cuando Jesús comienza a explicar cómo se mueve un reino y dice, en el reino espiritual, en el reino del diablo tampoco hay medias tintas. Los del diablo pertenecen al diablo y los del reino de los cielos pertenecen al reino de los cielos. Pero ustedes, ¿en dónde están? ¿En el reino del diablo o en el reino de los cielos? ¿En dónde están? Y Jesús les dice, si ustedes no me ayudan a mí, están en mi contra. Y si ustedes no me ayudan a cegar, van a desparramar. ¿Sí dice así o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Versículo 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuántos pecados van a ser perdonados? Todos. ¿Cuántos? Todos. Absolutamente todos. Mira, te voy a enseñar algo muy fuerte hoy. Pero es tan fuerte lo que te voy a enseñar que puede jugar en tu contra. ¿Sale? Te voy a enseñar algo muy fuerte. Jesús dice, todos los pecados, todos los pecados van a ser perdonados. Por tanto, versículo 31 de Mateo 12. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia. Todo pecado y blasfemia. A ver, ¿qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar? ¿No estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo? A ver, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Repito, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Checa, más la blasfemia contra el Espíritu Santo nos le será perdonada. A ver, entonces ya no entendí. Si todo pecado y blasfemia va a ser perdonado, entonces ¿cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado que no va a ser perdonado? Fíjate muy bien lo que sigue, bueno, lo que dice la palabra. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Yo soy el Hijo del Hombre? ¿Tú eres el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Nosotros somos los hijos de los hombres. Nosotros somos los hijos de Dios. Mas el Hijo de Dios solamente hay uno. Es Dios, es Jesús, perdón. Mas el Hijo del Hombre solamente es uno. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de los hombres. A ver, Jesús dice, incluso que tú me insultes a mí. ¿Sí dice así o no? Incluso que tú me insultes a mí, puede ser perdonado. Fíjate. Por tanto les digo, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Versículo 31, 32, lo vuelvo a repetir, de la versión PDT dice así. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo, ni el que viene. Muy bien, volvemos al principio. ¿Cuál es el pecado que no va a ser perdonado ni en este tiempo o en el tiempo que vivió Jesús, ni en este tiempo? ¿Cuál es el pecado? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muy bien, volvemos al punto. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? A ver, dice Jesús, ¿me puedes insultar a mí? Y Jesús es Dios en la carne. Dice, ¿me puedes perdonar, me puedes insultar a mí? Incluso estaba checando algún estudio por ahí, que incluso, fíjate muy bien, en alguna ocasión a mí se me hizo una locura o una tontería,
que hubo pastores en su tiempo, cuando se estaba hablando de liberación, sanidad interior. Yo no concibo, hasta hoy día, yo no concibo que Dios me tenga que pedir perdón a mí. Yo no concibo. Eso se maneja en liberación, y en sanidad interior. Porque tú como hijo de Dios, como Él es tu Padre, hacen el ejemplo o la analogía de que, por ejemplo, tú tienes que perdonar a tu Padre Dios porque te sentiste abandonado, porque te sentiste solo, porque te sentiste desamparado, cuando pasaste alguna tragedia, ¿dónde estuvo Dios? ¿Te sentiste alejado de Dios? En la liberación manejan estos conceptos, sobre todo en aquellos encuentros o en aquellos, bueno, el catolicismo le dice retiro, nosotros les llamamos encuentros, y en algunos otros lugares les llaman de otra forma. Y que vete no sé cuántos días para que tú seas sano y no sé qué tantas cosas. Allí se maneja lo que te estoy diciendo. Tú tienes que perdonar incluso a Dios porque te dejó solo, etcétera. Bueno, en un estudio que yo estaba escuchando referente a esto, pues incluso que para mí sería una osadía que Dios me tenga que pedir perdón. Incluso eso, incluso eso, Dios te lo puede perdonar. Incluso que tú puedes decir que Dios es malo, que Dios es injusto, incluso eso Dios te lo puede perdonar. A ver, entonces si yo ofendo al Hijo de Dios con mi boca, si yo ofendo al Hijo de Dios hasta con mis acciones, entonces ¿cuál es el pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo? Porque muchos cuando hablan de blasfemia en contra del Espíritu Santo, muchos hablan de lo que te acabo de decir, de que es pensar mal contra Dios. Hubo alguien que, bueno, no uno, sino varios, que me han dicho, pastor, yo he tenido pensamientos en contra de Dios. Me he dicho, yo incluso, fíjense muy bien, se me hizo una tontería y después platiqué con él, pero me lo dijo así. Incluso yo le he recordado el 10 de mayo a Dios. Mira, para empezar, Dios no se va a ofender. ¿Por qué crees? Porque Dios no tiene madre, ¿no? Si esto lo dijera delante de los católicos, ya me hubieran apedreado, porque María es su madre. Y para los católicos, María es la madre de Dios. No entienden el concepto madre de Dios. Ellos no entienden ese concepto. Bueno, en fin. Bueno, aún así, Dios te puede perdonar eso. Entonces, dime tú, si tener ese pensamiento en contra de Dios no es blasfemar. ¿Es blasfemia, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, como lo veo un poquito así como que pastor de qué está hablando, quiero explicarte, de acuerdo a la etimología, qué significa la palabra blasfemia. ¿Sale? Te voy a explicar, de acuerdo a la etimología, qué significa la palabra blasfemia. Y de ahí nos vamos a ir a otra palabra. Pero te voy a enseñar, o te voy a decir, te voy a decir lo que significa la palabra o la etimología de la palabra blasfemia. La palabra blasfemia viene del griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento en el griego, y significa injuriar. ¿Qué significa? Injuriar. Pues me dejó peor, pastor. ¿Va? Bueno, te voy a decir la definición así tal cual, esa la puedes encontrar, dice Alfredo en Doctor Google, ¿sale? La puedes encontrar ahí en el internet, puedes poner etimología de la palabra blasfemia, y obviamente para que tú puedas entender una buena etimología, para los que les gusta estudiar, cualquier palabra que tú quieras entender de la Biblia, siempre tienes que irte a 3 raíces, el hebreo, el arameo o el griego. No te vayas que a latín, porque eso no, tiene que ser en estas 3 raíces, porque son las que más se asemejan. Ya después te explico todo más detalle, pero si tú vas a buscar una etimología o una definición de alguna palabra en la Biblia, tienes que buscarla en estas 3 raíces. Blasfemia también la puedes encontrar en el hebreo, pero de acuerdo al estudio que estamos leyendo, tiene que ser en el griego, porque estoy citando el griego. Amén. Entonces, en el griego, la palabra blasfemia significa injuriar una reputación. ¿Qué significa? Injuriar una reputación. O también significa una palabra ofensiva o una palabra de escarnio. Incluso se puede referir a una ofensa verbal contra una majestad divina. A ver, ¿Jesús es divino, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Jesús es divino, sí o no?
Entonces, ¿por qué Jesús dice, incluso si blasfemas en contra mía, también se te va a perdonar? Entonces ya no estoy entendiendo, pastor. Entonces, ¿qué quiere decir blasfemia? Blasfemia es hablar en contra de las acciones del Espíritu Santo. ¿En contra de qué? De las acciones del Espíritu Santo. ¿Sí quedó claro? ¿Se fijan que es algo tan sencillo? ¿Cuál es el pecado que no se te va a perdonar? Cuando tú hablas mal de las acciones del Espíritu Santo. A ver, no me queda claro, pastor. Muy bien, regrésate al ejemplo. ¿Por quién echaba fuera a Jesús los demonios? Según los fariseos, estaban blasfemando. Estaban blasfemando y estaban injuriando a la persona de Jesús. Porque a Jesús fue el que injuriaron, pero blasfemaron en contra del poder de quien estaba ejecutándose esa liberación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Entonces el pecado de blasfemia viene en dos vías. Pecas, o la blasfemia que puedes tener en contra del Espíritu Santo, es cuando hablas mal del portador de los milagros del Espíritu Santo, que es la persona que ora por las personas para que sean libres de cualquier enfermedad o posesión demoníaca. ¿Sí o no? Porque hablaron en contra de Jesús y hablaron en contra del poder que se movía en Jesús. ¿Sí les expliqué bien? ¿Sí? Ok. Entonces Jesús comienza y les dice, una vez que les dijo esto, la blasfemia que no va a ser, el pecado que no va a ser perdonado, es cuando tú comienzas a juzgar, comienzas a decir, ¿por quién hace los milagros tal persona? ¿Sí me expliqué? Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? No es ni mentarle la madre a Dios, hablando en término vulgar. No es decirle al Señor, me dejaste solo. No es ni siquiera que tú le digas, como se manejan en esas cuestiones que te dije, ni siquiera es de que tú le tengas, ni siquiera es de que Dios te tenga que pedir perdón. Si tú piensas eso, puede ser perdonado. Olvídate de todos los pecados, bueno, no te olvides, pero imagínate todos los pecados que la gente pueda cometer. Es que robé, es que adulteré, es que hice esto, es que hice lo otro. Bueno, esta palabra dice que puede ser perdonado. Dice, todo pecado va a ser perdonado. Pero como yo sé que todavía nos falta que nos expliquen un poquito más, ahora te lo voy a pasar al terreno más natural. ¿Sale? Más natural. Y para esto sí necesito así. ¿Se han fijado que se siente más bonito cuando está el piano? ¿Sí se han fijado? ¿Sí se han fijado? No sé si la del piano no me entendió. Muy bien. Te hablé de la palabra injuriar, ¿verdad que sí? Te dije que la palabra blasfemia también se traduce como injuriar. ¿Qué es injuriar? También te lo acabo de decir, pero te lo voy a volver a decir para que comemos a bajarlo a un plano más terrenal. Injuriar también viene pues obviamente viene del término de la palabra griega blafte, así se traduce en la palabra griega, o blapto, se pronuncia blapto, y una de sus traducciones es injuriar. Y la palabra injuriar significa ofender a alguien. ¿Qué significa? Ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad. Lo voy a volver a repetir. Pónganme mucha atención. La palabra injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad.
especialmente cuando se hace de manera injusta. Lo voy a leer una tercera ocasión. La palabra injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, o especialmente cuando se hace de manera injusta. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez han hablado mal de ti? ¿Sí? ¿Alguna vez te han insultado? ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Tú puedes hablar mal de Jesús? Porque fue lo que se hizo, hablar mal de Jesús. Porque hay mucha gente que dice que Jesús no existió. Hay mucha gente que dice que Jesús no es Dios. ¿Sale? Y muchas de esas cosas. Pero todas esas cosas Jesús las perdona. ¿Muy bien? Todas esas cosas Jesús las perdona. Pero el problema está en que el problema entonces, ¿en dónde está? Te voy a decir en dónde está el problema. Que te insulten a ti, no pasa nada, mi hermano. No pasa nada. Pero te llegas a injuriar tú porque no tienes al Espíritu Santo en ti. A ver, pues todavía está más peor, pastor, yo no lo estoy entendiendo. Es que entiende en la postura en la que te estoy diciendo. A mí tú me puedes hablar mal de mí, puedes hacer lo que tú quieras de mí, pero hay algo que tú no puedes hacer ni conmigo, ni con lo que te expliqué la semana pasada. Tú no puedes hablar mal de una figura de autoridad. Por eso, la paga del pecado, cuando los hijos se levantan contra los padres, es que su vida se acorta. Ese pecado no se perdona. ¿Sí voy bien? Porque tú estás injuriando, tú estás ofendiendo, estás blasfemando contra una autoridad que Dios delegó. Por eso dice Jesús, por eso Jesús le dijo a los fariseos: miren, tengan cuidado, porque ustedes pueden hablar mal de mí, pueden hablar mal de Jesús. ¿Sí o no dijo eso? Pueden hablar mal de Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Pueden decir que Jesús, fíjate bien, no, es que tú no eres el Hijo de Dios. Bueno, dice Jesús, eso se te puede ser perdonado. Lo que no se te va a ser perdonado es que cuando yo estoy en la postura de hacer mi trabajo, de cumplir el propósito por el cual mi Padre me envió, y cuando yo hago lo que hago y tú lo pones en tela de juicio, comienzas a blasfemar. Porque a Jesús, una vez que hizo el milagro, comenzaron a hablar mal de él, pero en el sentido de lo que él ya estaba haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Porque le dijeron, Jesús hizo un milagro, y dijeron, este está haciendo milagros por el diablo. Entonces ya estaban elevando la condición de su crítica a una blasfemia. Y Jesús les dijo, tengan cuidado, porque ese pecado no va a ser perdonado. Por eso te decía ahorita el ejemplo. A ver, los hijos, ¿por qué no pueden hablar mal en contra del padre? ¿Por qué los hijos no pueden actuar mal en contra de sus padres, sean como sean los padres? ¿Por qué? Porque hay una figura de autoridad que Dios les dio al padre, que los hijos no tienen el derecho de juzgar, no tienen el derecho de hablar mal en contra de sus padres, porque están insultando su honor, están insultando su dignidad y están poniendo en tela de juicio su credibilidad. Tú puedes hablar mal de mi padre y puedes hablar mal de mi madre, y eso se te puede perdonar. Yo no puedo hablar mal en contra de mi padre y en contra de mi madre. Yo no puedo poner en tela de juicio lo que muchas veces puse en tela de juicio como hijo: su postura de padre. Yo no lo puedo poner. Yo te puedo criticar a ti como papá, como mamá, yo te puedo criticar, pero tus hijos no te pueden criticar.
porque pueden caer en el error. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Para mis hijos yo no soy un amigo y no pretendo serlo. A lo mejor a mis hijos crecen con esa herida, ¿no? Igual después me tocaría pedirles perdón. Igual, porque a lo mejor ellos esperan tener un amigo. Pero en mi postura de padre lo estoy haciendo para que no lleguen a cometer el error de que puedan sobrepasar ese límite que Dios estableció. Para evitar ese riesgo, yo, para con ellos, prefiero no ser su amigo. Prefiero ser su padre. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que te estoy diciendo? Mira, Jesús ha sido claro y Jesús dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Y después lo equipara y dice, una casa dividida no puede prevalecer. Una casa tiene que buscar la armonía, pero una armonía en una casa se da cuando los padres toman la autoridad, que fue lo que te enseñé la semana pasada, por eso te dije que iba a continuar. Cuando los padres toman la autoridad, fíjate bien la palabra que voy a utilizar, en contra de los hijos, porque la autoridad se te da para ejercerla sobre, ¿sí voy bien? Para que tú le ejerzas sobre, ya sea en enseñanza, ya sea en disciplina, ya sea en educación y sea en todo lo que te enseñé la semana pasada. Bueno, Jesús aquí estaba ejerciendo una autoridad sobre los demonios, sobre un reino, sobre otro reino, el reino espiritual, el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Y los que pertenecían al reino de las tinieblas, perdón, al reino de los cielos, en teoría, se estaban levantando en contra del mismo reino. Y entonces Jesús les dijo, tengan cuidado, porque lo que están haciendo pone en riesgo su salvación. Y digo su salvación, porque la palabra de Dios les dice, su pecado no va a ser perdonado, ni en este tiempo ni el que sigue. Entonces esto me lleva a lo siguiente, mira, cuando tú quieres que el reino de Dios se manifieste en tu vida, tienes que hacer dos cosas. La primera, tienes que comenzar a ejercer el reino de Dios en tu casa. ¿Sí me expliqué? Tienes que ejercitar el reino de Dios en tu casa. Tu papá, tu mamá, tienes que comenzar a poner orden en tu casa. Si tú no pones orden en tu casa, pues entiende que tu casa se va a ir formando bajo unos malos cimientos. Si aún así corremos el riesgo de que se desvíen, el riesgo mayor es cuando tú no ejerces esa autoridad. Y ahí te va papá, y ahí te va mamá. Por eso Dios a ti sí te puede juzgar, porque Dios te entregó una autoridad y tú la aceptaste cuando tuviste hijos. Y en el momento en que tienes un hijo o una hija, estás aceptando una responsabilidad, estás aceptando una unción que Dios depositó en los padres desde la creación. Y es tu responsabilidad como papá y es tu responsabilidad como mamá ejercer ese juicio en contra de tus hijos, ya sea que estés actuando bien o ya sea que estés actuando mal. Y me respaldo con lo que te enseñé la semana pasada, porque tú como hijo no tienes el derecho de juzgar a tus padres. ¿Se acuerdan lo que les enseñé la semana pasada? Les dije, la Biblia a mí me avala como pastor a que si yo me equivoco, tú tienes que hacer lo que yo te diga como pastor. Y la Biblia lo dice claramente. Bueno, Jesús está haciendo lo mismo, pero ahora lo está reafirmando en el reino espiritual. Ustedes tienen que comenzar a ejercer la autoridad que Dios les dio en su casa. Porque si primero no ejerces esa autoridad en tu casa, entiendes el ejemplo de que si tú vas a saquear una casa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Atar al hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte que está en su casa? ¿Quieres que te diga? La anarquía. La anarquía. Dile a tu hijo que haga las cosas nada más porque tú quieres. Es más, mira, tú haz este ejemplo. Obviamente yo entiendo que hay muy buenos hijos y muchas situaciones, pero haz este ejemplo, o el que tú quieras. Siéntate en tu casa, ve a tu casa, siéntate en el lugar que tú quieras y dile a tus hijos, límpiame el zapato. Yo tengo 3 hijos. Y si yo quisiera probar a los tres los puedo probar de forma diferente. Porque uno de los 3 le puedo decir, límpiame los zapatos, y uno sí lo va a hacer, y los otros 2 no.
por su carácter. A otro le puedo decir, bésame la mano, y de los dos, a lo mejor uno lo va a hacer y los otros dos no. Y a los otros le puedo decir, dame agua y dámela en mi boca, y los otros van a renegar y uno sí lo va a hacer. Pero el chiste es de que los tres, en un momento de su vida, cuando yo les diga algo que lo tienen que hacer nada más porque yo quiero, ese espíritu que está en todos nosotros surge. ¿Y qué creen que es mi función o tu función? Pues nomás por el simple hecho de que yo tengo una autoridad por parte de Dios, lo tienes que hacer, entiendas, en el concepto de padre. ¿Sí me explico? Nada más por ese concepto. Porque estás ejercitando autoridad en tu reino. En tu reino. Ahora, te lo voy a poner de esta manera. Así como ellos tienen obligaciones, también tienen derechos como hijos. Y así tú tienes derecho como hijo. Pero si mi hijo o mis hijos a mí no se sujetan, nadie se va a sujetar a ellos. Nadie. Nadie. Te lo paso al término espiritual. Si en el reino de los cielos, que es esto, que es la iglesia, tú no entiendes cuál es tu posición, qué es lo que tienes que hacer y dónde estás viviendo, te voy a decir algo: corres el riesgo de perder tu salvación. Porque la blasfemia del Espíritu Santo es tan sencilla como te lo acabo de explicar. Es más fácil que Dios te perdone porque lo insultes a Él. Eso dice la palabra. Es más fácil que Dios te perdone que robes. Es más, te lo voy a decir así, hasta que mates. Pero que no respetes el reino espiritual, corres más el riesgo de perder tu salvación. Porque dice Jesús: el que no me ayuda a cosechar, desparrama. El que no está conmigo, contra mí está. ¿Sí ven ya la relación? ¿Cuál es el pecado de la blasfemia? El que tú no entiendas que en este reino en el que estamos viviendo, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Todavía te lo voy a poner más claro. Leti es una mujer ordinaria como tú y como yo, un ser humano ordinario como tú y como yo. Bueno, Leti por sí sola aquí no sería nada. Y Leti le puede decir a cualquiera de ustedes, haz esto. Pero si ella no está respaldada por mí, nadie de ustedes tiene el deber o la obligación de sujetarse a ella, ¿verdad? Porque no tiene un respaldo de parte mía. Fíjate cómo es el pecado de la blasfemia. Pero si yo le digo a ella, toma a cualquiera de ellos que pertenecen al reino y diles que te ayuden a hacer esto, y si ustedes no lo hacen, corren el riesgo de blasfemar. Te voy a decir por qué. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué es lo primero que comienzas a juzgar? ¿Quién es ella? ¿Cómo el pastor la pone? Si es bien corajuda. Nota, ella está yendo en la calidad de enviada. Ahí es intocable. Y cuando tú levantas tu voz en contra de ella, corres el riesgo de blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Ve qué sencillo es? ¿Sabes por qué? Porque ella va enviada, va delegada por parte del reino de los cielos en una activación, en una unción para que ejecute un trabajo dentro del reino. Y dice Jesús: si a ella no la ayudas, desparramas. Si no estás con ella, estás en su contra. Si hablas mal de ella, en el término del que te estoy explicando, corres el riesgo de injuriarla, porque ella es corajuda, pastor. ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no lo sabe? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se equivocó? Cuando tú dices, ¿yo por qué me voy a sujetar a ella? ¡Ey, Espíritu Santo! ¿Qué te pasa? ¿Que no has visto las condiciones de ella? ¿Que no has visto quién es ella? Una mujer así, 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 así. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo cuando no te sujetas a lo que ella te está mandando.
Pero nosotros tenemos el entendido de que el blasfemar en contra del Espíritu Santo es cualquier otra cosa. Jesús dice: yo vengo y les estoy explicando y les estoy exponiendo de manera clara cuál es el reino. ¿Se acuerdan del versículo? Pero si ella, enviada por parte del Espíritu Santo, y ustedes la critican, la juzgan, corren el riesgo de hablar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la escogió. El Espíritu Santo puso sus ojos en ella. Yo no sé por qué el pastor, te voy a contar un chisme de ella. Bueno, no de ella, de lo que me dijeron de ella. Un fariseo, una farisea, hace algunos años llegó a esta congregación. ¿Sí te sientes así bonito que te estoy poniendo así en posición de privilegio? ¿Sí? ¿Ya me estoy redimiendo contigo? ¿Sí? Ok. Hace algunos años vino una mujer a esta iglesia, y en cuanto la vio físicamente, hizo un juicio en contra de ella. Y al hacer un juicio en contra de ella, lo hicieron contra mí. ¿Cómo se le ocurre ponerla al pastor a ella? Entre otras cosas más que me dijeron, más ofensivas. Y te voy a decir qué fue lo que yo dije. Si tú con todo tu porte del fariseo, si tú con todo tu porte, tu doctrina, tu enseñanza, te sujetaras como ella, tú estarías arriba de ella. Pero como tú a ella la estás juzgando al Espíritu Santo. Eso te lo estoy diciendo hoy a ti. ¿Sabes dónde está? No sé dónde está esta persona, hoy día no lo sé. Pero Leticia, en este reino, en este mini reino, o esta mini célula de Dios, tiene una postura, tiene una posición, perdón. Y sabes, nada más porque algunos no se lo creen, pero saben que inclusive ella tiene cierta autoridad en el reino de los cielos, por el simple hecho de que se sujeta. Y cuando alguien habla mal de ella, corren el riesgo de hablar mal en contra del Espíritu Santo. Es que mírela nada más, pastor, mire sus fachas. Así me lo dieron a entender. Mire sus fachas. Y ejecutaron un juicio en contra de Leticia. Obviamente que no lo sabe, hasta ahorita se lo estoy diciendo. Pero ella está posicionada en este lugar, y no pueden hablar mal de ella porque ella está respaldada por parte del Espíritu Santo. ¿Sí me expliqué? Gracias, Leti. Y así cualquiera de ustedes, mis hermanos, cualquiera de ustedes que tenga una posición en el reino de los cielos debe de entender cómo funciona el reino de los cielos. ¿Ustedes por qué creen que inicié con la predicación o esta serie? ¿Ustedes por qué creen que inicié con el tema de que yo te elegí? Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen? Porque Dios les quiere enseñar algo. Porque Dios nos quiere enseñar algo. A ver, entiendan, el reino de los cielos es este. Es este el reino de los cielos. ¿Tú quieres ser usado en el reino de los cielos? Comienza por respetar a las personas que están en una autoridad de parte del reino de Dios, porque entiende que están puestas por parte del Espíritu Santo. Y al juzgar tú a la persona cuando tiene la investidura, corres el riesgo de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ahí en Mateo capítulo 12, leyendo lo que estábamos leyendo, Jesús dijo lo siguiente, versículo 24. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron: este expulsa a los demonios solo por el poder de Belcebú. Versión PDT, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios, ¿qué son de él? ¿Qué son de él? Está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Si eso es verdad, que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, quiero decirles algo. ¿Con qué poder expulsan sus seguidores a los demonios? Por eso, ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Termino con esto y ponte de pie. Y quiero que abras todo tu entendimiento, por favor.
Yo he sido muy juzgado y muy criticado. Incluso, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Incluso ha habido gente, no me ha maldecido tal cual, porque no lo ha hecho, pero de alguna manera han soltado una especie de maldición en contra mía, por quien yo pongo aquí arriba. Cuando yo he tomado decisiones de subir gente acá, hay gente que se ha levantado en contra mía y ha dicho, bueno, ni siquiera te puedo decir lo que ha dicho en contra mía y en contra de mi familia. Yo te voy a decir algo. Yo me puedo equivocar en muchas cosas. En muchas cosas me puedo equivocar. Pero ninguno de ustedes me puede juzgar. Y te voy a decir algo. Tú te puedes equivocar con tus hijos en muchas cosas, para que entiendas la paridad. Tú como padre te puedes equivocar con tus hijos en muchas cosas, pero hay una ley que a ellos les prohíbe juzgarte, por una razón sencilla. ¿Por qué tu hijo no te puede juzgar? ¿Por qué tu hijo no te puede juzgar? Porque es hijo. ¿Sabes por qué yo no juzgo a mi papá y a mi mamá? ¿Sabes por qué no los juzgo hoy? Porque soy padre, no porque soy hijo. Entonces, tus hijos no te pueden juzgar a ti porque no son padres. ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron por qué no me pueden juzgar? ¿Por qué los fariseos no podían juzgar a Jesús? Porque no tenían el Espíritu Santo. Porque no se movía el Espíritu Santo. Si tú quieres que tu reino, tu vida, porque dice Jesús, tu casa es un reino, sea prosperado, si tú quieres ser usado por parte de Dios, comienza a respetar los reinos. ¿Sabes hoy día por qué yo no juzgo casi ningún pastor? Porque corro el riesgo de juzgar al Espíritu Santo. Y eso lo aprendí de un pastor muy criticado. Yo corro el riesgo de juzgar al hombre. Yo corro el riesgo de juzgar al Espíritu Santo a través de los hombres, porque no conozco el reino de los cielos. Hay gente que dice, yo conozco el reino de los cielos, pastor. ¿De verdad? ¿Te comportas como los fariseos? Porque criticas a tu pastor, y no me refiero a mí, me refiero a mucha gente fuera de estas congregaciones. Todo el tiempo se critica a los pastores, todo el tiempo se juzga a los pastores. Y haciendo énfasis en lo de la semana pasada, Jesús les dijo, ellos van detrás de la salvación. Jesús los criticaba, pero Jesús exaltaba la postura. Decía, los fariseos van detrás de la salvación, así que háganles caso, obedézcanles. Pregunta para terminar, ¿cuántos de ustedes, padres, quieren algo malo para sus hijos? ¿Nadie? Si les digo a sus hijos cuán malos han tratado, ¿qué crees que me van a decir? Si les digo a los hijos, a ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir cuántas cosas malas han hecho sus padres con ustedes? Te garantizo que más del 30-40% de los hijos me va a decir, es que mi papá, porque son hijos. Amén. 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 Tienes que respetar, mis hermanos, a cualquier persona que suba acá. Mira, si me equivoco, tú pídele a Dios que me perdone. Si me vas a juzgar, pídele a Dios que me perdone y que perdone a la gente que yo subo. Pídele, esa es tu función. Ya que todos son mis consejeros, pues acérquense a Dios. Sí me puede equivocar. Me puede equivocar. En muchas cosas me puedo equivocar. Yo trato de hacer lo mejor que puedo para con ustedes y para con Dios. Yo trato de hacerlo. Y te voy a decir, cuando tú y yo vamos a salir adelante como iglesia, cuando tú entiendas que tú no estás contra mí, yo no estoy contra ti. Esto no se trata de una lucha de poderes, porque Jesús no vino a establecer una autoridad como el Hijo de Dios. Él vino a cumplir una función como Hijo de Dios. Amén. Él vino a cumplir una función como Hijo de Dios.
Bueno, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Tienes una función que cumplir. Deja de criticar, deja de juzgar, porque lo que viene en la nueva normalidad, que quién sabe cómo nos vaya a ir, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Tú por qué crees que no está la demás gente? Porque está dividida. Porque el diablo ya logró dividir. El diablo ya logró dividir. Ahora, ¿se van a justificar? No, porque ellos tomaron una decisión. Amén. Cuando tú hablas en contra del honor de una persona que está en una posición de autoridad, porque le estás diciendo al Espíritu Santo, te equivocaste en escoger a tal persona. Amén. Yo quiero decirte algo. Al inicio mi esposa les decía lo siguiente, y yo te lo dije por la nueva normalidad, quiero pensar que es eso. Nos hemos perdido un poquito de la adoración a Dios. ¿Sí les queda claro que cuando vienen al altar a levantar sus manos, sí les queda claro que están adorando al Espíritu Santo? ¿Sí les queda claro? Bueno, pues entiéndanlo, mis hermanos. Al que se viene a adorar es al Espíritu Santo. Amén. Se viene a adorar al Espíritu Santo. Se viene a escuchar al Espíritu Santo. Entonces, si tienes la oportunidad de estar cerca del Espíritu Santo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque tus convicciones te dicen, no, es que no tengo que hacerlo. Yo adoro al Señor a mi manera, a mi modo. Bueno, está bien, tienes toda la libertad de hacerlo. Pero yo hoy día quiero invitarles a los del reino que adoremos a Dios. Porque te voy a decir una cosa. Dios no se ofende. Dios no se ofende por nada que tú puedas hacer. Te digo por qué. Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Él no se enoja. Bueno, sí se enoja, pero ya cuando se enoje, pues tengan cuidado. Pero Él es fiel. Y si tú reconoces que no has actuado conforme a la perfecta voluntad de Dios, pues yo no quiero decirte que vengas y le pidas perdón, eso es cuestión tuya. Pero lo que sí quiero que hagas, y sí me gustaría que pasaras al altar, que busquemos adorar a Dios y le digamos al Señor, Señor, tú eres fiel, porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es, su fidelidad es. Muy bien, quiero invitarlos a que entremos en la adoración a Dios. Amén. Y vamos a acompañar a los muchachos mientras entonan esta canción de adoración. Y me gustaría que rindieras todo tu ser a la voluntad de Dios y que le digas, papá, aquí estoy, tu palabra me ha hablado, tu palabra ha sido clara, mi Dios. Yo quiero honrarte, mi Dios. Yo quiero honrar esa fidelidad que tienes para conmigo, Señor, respetando tu reino, papá, respetándote a ti, Espíritu Santo de Dios, y honrándote a ti.